Muy bien, entonces vamos a orar para empezar la clase. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a ti en esta hora, Señor, para pedirte la asistencia de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu, Señor, que nos inspire, que nos ilumine, Señor, a comprender y a entender tu palabra. Hoy día, Señor, estamos iniciando un nuevo curso y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor. Este curso que es tan importante, Señor, que es la salvación, pedimos que tú, Señor, nos abras la mente y el entendimiento, Señor. Limpia nuestra mente de todo pecado y de toda obra muerta. Ayúdanos, Señor, a entender y comprender esta salvación tan grande que tú nos regalaste, Señor, en la cruz de Jesucristo. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hoy día estamos empezando un nuevo tópico de la doctrina de la teología sistemática. Ya hemos estudiado a Dios, hemos estudiado a Jesucristo, Cristología, hemos estudiado al Espíritu Santo, hemos estudiado al hombre, hemos estudiado el pecado y ahora estamos estudiando la doctrina de la salvación, que se llama la soteriología. Ese es el término griego, soteriología, pero en sí es la doctrina de la salvación, porque soteriología significa estudio de la salvación. Para eso he traído las separatas. Están las separatas donde vamos a ir viendo a lo largo de todo este tiempo lo que es la soteriología. El ancla. ¿Qué significa el ancla? ¿Para qué es el ancla? ¿Para qué sirve el ancla? El ancla es algo que pone firme al buque, al carro. O sea, no lo dejes de ser, está firme ahí. Y eso es lo que queremos, que el cristiano esté firme en la fe, firme en su salvación. Que no, como dice Efesios, que no venga viento de doctrina y nos lleve de un lugar a otro, ¿no? Sino que estemos firmes en esta fe, en esta salvación que Dios nos ha dado. Por eso el símbolo es el ancla. Es algo que da firmeza al barco, ¿no? Entonces estamos anclados nosotros, pero con Jesucristo. Estamos anclados nosotros en la fe. Y esa es la salvación. Entonces, el ancla es lo que da firmeza. Por eso toman como símbolo el ancla. Ya. Para definir la palabra soteriología, ¿no? Soteria es la frase y logía. Soteria se refiere, o sea, lo que significa, la palabra soteria significa liberación, significa salvación, significa rescate también. Más o menos, hay más sinónimos, pero eso más o menos es. Y logía es estudio o tratado, etc. ¿Ya? Igual acá también, etc. Porque hay más definiciones. Pero a grosso modo, esto es lo que significa soteriología. Es el estudio o tratado del concepto de salvación. De salvación. Por eso se llama doctrina de la salvación. Eso es soteriología. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? Porque si yo no estoy seguro de mi fe,
Si yo no estoy seguro que soy salvo, entonces yo puedo dudar o las corrientes doctrinales de otros conceptos pueden moverme y hacerme creer que no soy salvo, o que Dios ya me descartó, o que esto ha sido una emoción. Entonces, esto es importante porque nos ancla en la fe salvadora que Jesucristo hizo en la cruz. Y si yo no estoy seguro de eso, entonces yo puedo dudar de mi fe y puedo creer, como muchos, irme al mundo, ¿no? Por eso, en los que años del curso, sígueme. ¿Recuerdan? ¿A dónde está? Primero es un cuerpo. 2 naturalezas. ¿Qué más? 3 aspectos de la salvación y 4 fuentes de autoridad y el 5 más 5. Ya. Cuando hablamos 3 aspectos de qué? De la salvación, ahí uno de los aspectos que se estudia es la duda, ¿o no? Es la duda. Son 3 aspectos de salvación. Entonces, aunque dicen que es salvación en el pasado, salvación en el presente y salvación en el futuro, pero ¿qué es lo que se estudia más ahí? Es la duda. Llega un momento donde el cristiano puede dudar de su salvación, puede dudar. Y eso hace que muchas veces se pierda, o crea que ya Dios le dio una patada, le dijo, anda, vete, o creen que ya el diablo venció, o creen que por lo que ha hecho ya Dios no lo puede perdonar. Entonces eso hace que la persona desconfíe de Dios en la salvación, o trate él de decir que ya perdió su salvación. Y entonces no está anclado en la fe. Entonces, por eso es la importancia de la salvación, de estudiar este tema de la salvación. Ahora, el otro concepto es esto. Si nosotros vamos a estudiar la Biblia, ustedes van a ver que toda la Biblia habla de la importancia que da la Biblia, en primer lugar, y que toda la Biblia habla de eso, es de Jesucristo. Eso es lo más importante. Ustedes van a encontrar a Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todos los libros de la Biblia y en toda la doctrina de la Biblia está presente Jesucristo. Es lo más importante. Entonces, en toda la Biblia, lo que le da un valor la Biblia es a Jesucristo. Pero en segundo lugar, lo más importante después de Jesucristo en la Biblia es el concepto salvación. Eso es. Cuando nosotros tomamos la Biblia, decimos, ¿para qué Dios nos ha dado la Biblia? Para conocerlo. ¿Y qué quiere que conozcamos de él? La verdad. ¿Pero cuál es la verdad? La verdad es que Jesucristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvar. Para salvar. Mire, vamos a Timoteo, 1 Timoteo 1:15. A ver, rápido, si alguien no lee ahí. Primero de Timoteo 1:15. Ya, a ver, ¿alguien lo lee? Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Muy bien. Miren lo que está diciendo aquí
Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibido por todos. Cuando habla todos, estamos hablando de toda la raza humana. ¿Cuál es esa palabra fiel y digna? Entonces, aquí están los dos conceptos. Primero, la Biblia dice, porque la Biblia es la palabra de Dios, ¿correcto? Entonces, palabra fiel y digna de ser recibido por todos. ¿Cuál es? Primero, que Cristo vino al mundo, ¿a qué? A salvarnos. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este aspecto, la Biblia se constituye en el elemento primordial. Primero, que nos revela la obra de Cristo. Y después, ¿por qué Cristo vino a este mundo? ¿Para qué? Para salvarnos. Esa es toda la historia de la Biblia, ahí está. Esa es la razón de la Biblia. Por eso es que la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es en la Biblia. Pero también en la Biblia conocemos cuál es el propósito, la razón que Dios tiene para con nosotros. Sin Biblia no hay este conocimiento. Yo puedo conocer a Dios a través de la creación, como dice Pablo, ¿no? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. Pero ahí nomás yo sé que hay un Dios, pero no sé qué es lo que quiere ese Dios. No sé cómo es ese Dios. No sé qué demanda ese Dios de mí. ¿Dónde encuentro eso? En la Biblia. Entonces la Biblia me lleva a dos aspectos. A conocer a Dios, pero también cuál es el propósito de Dios para conmigo. Y la Biblia dice que palabra fiel, que es la Biblia, y digna de ser recibido por todos, es que Cristo vino a este mundo, ¿para qué? Para salvarnos. Ese es todo. Esa es toda la razón. ¿Estamos entendiendo entonces, no? Bien, entonces esta es la razón por la cual nosotros ahora tenemos que estudiar esto. Por eso es de gran importancia este curso de la soteriología, porque nos ayuda a entender todo el proceso de Dios para llegar a salvar al hombre. Si el hombre no entiende esto, entonces el hombre va a estar equivocado en su salvación. Si tú vas a las sectas, como los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los atacusi, a todos ellos, y le preguntas, ¿cómo yo puedo salvarme? Cada uno tiene un concepto, ¿no? Un concepto. Por eso, cuando ustedes se encuentren con un sectario, sea de cualquier secta, antes que él empiece a hablarte de una cosa, otra cosa, háganle la pregunta que le hizo el carcelero a Pablo. Porque yo hago eso siempre. Porque muchas veces tratan de enredarte. Ustedes han visto que cuando los testigos de Jehová vienen a evangelizar, ellos, ¿qué te dicen primero? ¿Usted sabe si hay infierno? ¿Usted sabe que existe el Espíritu Santo como persona? ¿Tú sabes que Jesucristo es Dios? Y como que te mueve, ¿no? Y por ahí tratan de meterte tu doctrina. Pero yo le digo, antes que nada, antes que me digas cualquier otra cosa, dime, ¿qué debo hacer para ser salvo? Nada más. Y de acuerdo a lo que te diga, entonces tú te vas a dar cuenta si está en la verdad o está en la mentira. Ahí yo me doy cuenta. No me vengas a chamullar con tu doctrina, que los mormones, no. Dime nomás, porque la razón de las religiones es eso. La razón de todo credo es eso, la salvación de la persona. Entonces dime, ¿qué debo hacer yo para ser salvo? Y ahí entonces ellos te van a decir cómo. Y ahí tú te das cuenta si están en lo correcto o están en la mentira. Vamos a tomar un ejemplo. Los católicos. Para ellos, ¿cómo es la salvación? Fe más obras. Fe más obras. O sea, la fe sola no basta. Es fe más obras. Los
Testigo de Jehová. Fe y conocimiento. Tienes que tener un conocimiento y por eso empiezas como un iniciado. Y ahí vas escalando, ¿no? Los mormones. Los mormones tienen categorías. Elder, sacerdocio arónico, y llegan después ya a ser como una especie de iluminados, algo así, ¿no? Y así ustedes van a darse cuenta que hay muchas formas en que cada secta ha colocado su sistema de salvación. Pero, ¿qué dice la Biblia? Refiriéndonos al punto de la pregunta que le hizo el carcelero, ¿no? El carcelero dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y... Entonces, el creer es fe. Y por eso la Biblia dice que el justo por la fe vivirá, nada más. Entonces, lo único que es importante para Dios en la salvación de la persona es que tenga fe. ¿Qué? En Jesucristo. ¿Fe en qué? Fe en Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice en Juan 3:16, que es el pasaje que todos lo sabemos en memoria, ¿no? De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree, esa palabra creer es fe, para que todo aquel que en Él cree, o sea, para todo aquel que deposita su fe en Él, ¿qué pasa? No se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, si yo agrego a eso otros elementos, ya estoy adulterando la fe. Estoy sacando la verdad de Dios y poniendo también mi verdad. Por eso es que el concepto de salvación es importante, porque tiene que ser conforme al propósito y al mandato de Dios. Ahora, muchos podrán decirme, oye, pero si los mormones tienen la Biblia, los testigos de Jehová también tienen la Biblia, los adventistas también tienen la Biblia, hasta los atacuches también tienen la Biblia. Entonces, ¿cómo es eso? Es como una vez un doctor me dijo, ¿no? ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué si hay un solo Dios hay tantas religiones? Es buena pregunta eso, ¿no? Cada uno interpreta a su manera. Claro. El problema es de que cada uno busca una forma de cómo salvarse, pero bajo sus principios y conceptos, y no conceptos de la Biblia. Y entonces vienen interpretaciones o formas que ellos tuercen las Escrituras, como dice Pedro, para su propia perdición, a su propia perdición. O sea, el problema del hombre es que él quiere hacer algo así. Él no puede aceptar que la salvación es gratis. No quiere aceptar. Él tiene que hacer algo, porque esa es nuestra naturaleza. Y tengo que hacer algo. No puedo aceptar yo eso. Y por eso es que todas las religiones, todas, tienen que meter algo al concepto fe, al concepto creer. ¿Y saben por qué? Porque al yo poner algo ahí, entonces yo me hago codependiente de eso. Y eso me da cierta preponderancia para yo ponerme a ese nivel. Sí. Hermano, es como llevarse la gloria conmigo. No, sino que es una gloria compartida. Yo con Dios. Yo con Dios. Claro, algo así. Es una gloria compartida. Y casi la mayoría hace eso.
una gloria compartida. Cuando realmente el hombre no puede hacer nada para salvarse. Ahora, en el desarrollo de la clase, vamos a ver eso, ¿no? Muy bien, entonces ya vemos la importancia de que por qué debemos estudiar la salvación. Ya está su definición y la importancia es ¿por qué? Porque la Biblia solo da en primer lugar a Jesucristo como el ser más importante que tiene la Biblia. Y en segundo lugar es el concepto salvación. Eso es. Muy bien, entonces ahora sí vamos a la separata. La doctrina de la salvación, soteriología. Ya, dice así. La doctrina de la salvación es el tema mayor de las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, y se centra en el personaje más importante de la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Incluye la obra completa de la redención divina para el hombre pecador y alejado de Dios. Es sumamente importante entender correctamente la doctrina de la salvación o la soteriología, y ahí está el definido, ¿no? Soteria y salvación significa, y logos es tratado, ciencia o estudio. Cualquiera que enseñare un evangelio de salvación diferente al que se es enseñado con la palabra de Dios, acarrea para sí mismo una tremenda maldición, sea creyente o un ángel. Esto está en Gálatas 1:18, donde Pablo dice, vamos a Gálatas 1:18, Pablo dice, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, ¿no? Dice aquí, 1:8, dice, mas si aún uno de nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea un anatema. ¿Qué es la palabra anatema? Maldito. O sea, en otras palabras, es un maldito, es un maldecido por Dios aquel que enseña un evangelio diferente. ¿Por qué? Porque va a hacer que la persona, en vez de salvarse, siga camino de condenación. Que la persona, en vez de conocer la verdad, siga la mentira y se pierda por eso. Por eso es importante que cuando prediquemos y cuando anunciemos el evangelio, sea en base a la escritura y a la verdad de Dios. Porque si yo enseño un evangelio diferente, yo a todos los mando al infierno, y yo también. Por eso es la importancia de conocer el evangelio en su plenitud y en la verdad de Dios. Porque es lo único que nos salva. Es lo único, el auténtico y verdadero evangelio. Y Pablo le está diciendo aquí. ¿Y sabe Pablo con quién se está peleando? Con los judíos. Porque los judíos decían que no solo basta la fe, sino tenías tú que circuncidarte, tenías que guardar la ley, tenías que hacer una serie de cosas para que Dios te salve. Si tú solo creías nada más por fe, entonces está incompleto, decía, no te vas a salvar. Y por eso Pablo dice, ese es un evangelio errado, ese es un evangelio diferente. Y todos los que enseñan esos evangelios están bajo maldición. Bajo maldición. Por eso que la fe es única. Pregunta. Sí. Entonces, ¿la fe puede ir separada de las obras?
¿Qué dice Santiago? ¿La fe sin obra? Por ahí va mi pregunta. Hay una respuesta a eso, ¿no? Lo que dice Efesios 2:10. No, Efesios 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. Ahí está la respuesta, Calito. Vamos a Efesios 8, 9 y 10, sí. Ahí más después de Gálatas está Efesios. Dice Efesios 8, por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y esto no es nuestro, no es de vosotros, dice, pues es un don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que... Entonces, aquí está diciendo que la fe se evidencia. No es que la fe con las obras me va a salvar, sino la fe evidencia que yo verdaderamente soy salvo. ¿Por qué? Porque fuimos hechos ¿para qué? Para buenas obras. No es que la fe y las obras me hacen salvo, sino que al salvarme, a través de la fe y la gracia, ahora yo tengo que hacer buenas obras, porque para eso fui salvado. En otras palabras, para eso me salvó Dios. Para eso me dio la salvación. Para que ahora yo comience a vivir una vida diferente. Para que ahora yo comience a hacer obras diferentes y buenas. Entonces las obras quedan descartadas ahí. Pero ¿cómo? Pero lo de Santiago dice, no, muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mis obras sin la fe. Porque lo que evidencia realmente que yo tengo la fe auténtica y verdadera es que yo voy a hacer todas las obras de bien, dice acá. Pero si yo digo, yo tengo fe, yo recibí a Cristo, ya yo levanté la mano, salí al frente, todo, pero y comienzo a vivir igualito como antes, si comienzo a hacer las mismas obras de antes, entonces eso evidencia de que no tengo la fe auténtica, porque la fe auténtica va a producir buenas obras. O sea, mejor dicho, la fe vendría a ser la raíz. Resultado. No, la fe vendría a ser la raíz. Y el resultado de esa planta, ¿qué cosa es? Las obras. Tú cuando te traen una planta así chiquita, tú no sabes qué cosa. Yo te digo, ¿qué cosa es esta planta? No sé. Pero cuando ya crece y comienza a dar los frutos, este era mango, este era palta, este era lucma. Porque yo no sé nada, yo fui allá y estábamos ahí, como dijo el pastor el domingo, no, él ha sembrado unas plantitas de palta. Pues yo las veía así, y dice, ¿qué planta es? Me dice, yo no sé. Y traté de buscar más o menos semejanza en las hojas, ¿no? Y más o menos vi un árbol ahí. Por las hojas, decía yo, ¿no? Pero me dice, no, ese es luma. Y este es palta, no sé. Entonces, la raíz de esa planta va a producir ¿qué? Palta. El fruto es palta. ¿Cuál sería el fruto del cristiano auténtico y verdadero? Sus buenas obras. Ahí yo veo. Por eso Jesucristo dijo, por sus frutos lo conoceréis. Por sus frutos. O sea, la persona tiene que ser distinta. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Paz, amor, gozo, benignidad, bondad, mansedumbre y todas esas cosas. Entonces yo cuando vea esas características en una persona, yo digo, este sí es verdaderamente cristiano. Yo veo que no, que este no, pues, por más que él diga, no, yo me entregué, yo salí al frente, yo recibí, pero su vida no muestra eso, realmente esa persona no es cristiana. Ahora, claro, no quiero decir con esto que es perfecta,
Porque de todas maneras nosotros seguimos pecando, seguimos teniendo nuestros rebalones, todo. Pero como dice el apóstol Juan, no practicamos el pecado. El pecado viene a ser como algo así, un desliz, pero no es una constancia del pecado, una práctica del pecado. Eso hay que diferenciarlo. Bien, entonces el apóstol Pablo aquí le está diciendo que la salvación es únicamente por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, nada más. Pero que yo tengo que, para aceptar esa gracia, esa misericordia de Dios, yo tengo que poner la fe en la obra redentora de Cristo en la cruz y apropiarme de eso yo, y entonces Dios me salva. Y ahora que ya soy salvo, comienzo a vivir una nueva vida. Comienzo a vivir, como dice ahí, buenas obras, las cuales Dios ya preparó para mí. Pero si yo enseño otra cosa a esto, entonces es un evangelio diferente. Y eso me convierte a mí en un anatema. Miren ustedes, todas esas iglesias, mega iglesias que hay ahí, ¿no? Que lo único que enseñan es que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere darte plata, que Dios quiere hacerte rico, que todas esas iglesias en realidad lo único que están enseñando es la avaricia, la codicia de las personas, y a todos los está llevando al infierno. A todos. Porque no están enseñando el auténtico y verdadero evangelio. Y así hay muchas iglesias. Y a veces es una lástima que algunos pastores que empezaron bien, hoy están tras esos caminos por traer gente, por darle lo que le gusta a la gente y no le está predicando el auténtico evangelio. Y algunos están haciendo del evangelio un negocio. Un negocio esto. Bien, ¿alguna pregunta? ¿No? Muy bien, entonces seguimos. Los términos etimológicos. Ahora, este concepto, hermano, quizá para muchos no le va a servir. Sí. Cuando yo evangelizo, siempre digo, encontrar a Jesucristo. Claro, porque ¿quién es el único mediador entre Dios y el hombre? Jesús. Pero tú no puedes hablar de salvación sin ponerlo al Salvador, Jesucristo. Jesús es el Centro, exacto. Por eso es que toda la Biblia, como le he puesto acá, toda la Biblia habla de Jesucristo. Desde Génesis hasta el Apocalipsis está Jesús en todos los libros, en todas las historias. Y después de Jesucristo, el tema más importante es la salvación. Porque por eso vino Jesucristo. Ya lo hemos visto en 1 Timoteo 1:15, ¿no? Esta es la palabra fiel y digna de ser acertado. Que Cristo vino al mundo a salvar a todos los pecadores. Entonces, la única manera en que yo pueda predicar el auténtico evangelio es que Jesucristo vino a este mundo a salvar a todos. Pero ¿cómo yo me apropio de eso? A través de la fe. Porque dice, por gracia sos salvo mediante la fe. Nada más. Y esa fe tiene que producir en nosotros las buenas obras. Ahora, lo que yo le quería decir es este concepto. Mire, como este es una separata que lo he sacado de un seminario bautista mexicano, ¿no? Y ellos, muy importante para ellos son los conceptos académicos. Y por eso ellos ponen bastante el griego. Entonces nosotros lo vamos a tomar no tanto en esto, sino en lo que es la doctrina. Pero de todas maneras hay que conocer definiciones. Bien, términos bíblicos etimológicos, dice acá. Bien, en el Antiguo Testamento el término hebreo, yasá, es el término, o sea, es la palabra, mejor dicho, ¿no? En su etimología, ¿qué significa? Salvación, rescate, liberación, libertad de una opresión o el proporcionar un espacio amplio. Abrir de par en par también incluye la idea de defender, preservar y ayudar.
Entonces, en el Antiguo Testamento, la palabra salvación significa esto. ¿Ya? Ahora, vamos a comentarlo. Dice, este verbo se encuentra más de 200 veces en el Antiguo Testamento y encierra en una sola palabra la respuesta divina a las necesidades humanas. A las necesidades humanas. Gracias, hermanito. Miren, hermano, el concepto salvación en el Antiguo Testamento no era el cielo. Ustedes no van a encontrar la palabra cielo en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. ¿Qué era la salvación en el Antiguo Testamento? Primero, liberación de mis enemigos. Que tenga comida y que viva en paz. Esa era la salvación para ellos. No había otro concepto casi. Ellos sí sabían que había una vida después de esta, pero no sabían cómo ni nada. Sí. Y el Antiguo Testamento, ¿cómo eran salvos? A través de la fe, pues, también. No, la fe en Dios. Por eso dice, Dios es mi salvación. Vamos a Hebreos, capítulo 11. Aquí va a definir un concepto de fe. Pero tengamos en cuenta esto. Cuando el autor de Hebreos está escribiendo esta carta, no existía todavía el Nuevo Testamento, que recién se estaba haciendo. Entonces, ¿qué existía? El Antiguo Testamento. Y él está hablando del Antiguo Testamento, le está hablando, o va a hablar. Pero ¿cuál es su tema central aquí? Fe. Entonces, él va a hablar de la fe, pero de la gente del Antiguo Testamento. Porque, repito una vez más, no existía todavía el Nuevo Testamento cuando él está escribiendo esto. Entonces, él va a dar una serie de nombres y de personajes del Antiguo Testamento que todo lo que hicieron, lo hicieron por fe. ¿Para qué? Para que nos sirva de ejemplo a nosotros ahora que la salvación es solo por fe desde el Antiguo Testamento. Y miren cómo lo relata todo esto. Dice en el 1.1, primero él da el concepto de fe. Dice, ¿qué es la fe? Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hebreos 1.1, no, Hebreos 11.1. 11.1, Hebreos 11.1. Dice, es pues, si a mí me preguntan qué es la fe, entonces el concepto es este. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y dice él, por ella alcanzaron buen testimonio, ¿quiénes? Los antiguos, o sea, los del Antiguo Testamento. Alcanzaron buen testimonio, o sea, vivieron bien, predicaron bien, hicieron bien. 3. Por la fe nosotros entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel, y empieza hablando desde Génesis, ¿no? Por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonio de su ofrenda, y muerto aún las obras habla. 5. Habla de Enoc. 6. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que quien se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. 7. Habla de Noé, por la fe Noé. 8. Por la fe Abraham. Y aquí quiero detenerme un momento para darle el concepto de la fe, de lo que ellos creían.
Mire lo que dice el 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. O sea, el hombre no sabía nada. Simplemente Dios lo llamó y él no le preguntó, Señor, ¿pero dónde quieres que vaya? No, le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela y yo te mostraré. Y él sale no sabiendo, simplemente obedeciendo a la voz de Dios. 9. Por la fe habitó como extranjero en tierras prometidas, como en tierra ajena. O sea, él no sabía que algún día Dios le iba a dar toda esa tierra y él vivía ahí como extranjero. ¿No? Morando en tiendas con Isaac, Jacob, coheredero de la misma promesa. Porque esperaban ¿qué? Pues esperaban ellos. Porque esperaban la ciudad que tiene fundamento. Dios, ahí está. Esto podemos llamar que es el cielo. Podemos llamar que es el lugar donde vamos a estar nosotros. Ellos esperaban una ciudad. O sea, es como que ellos decían, ¿no? Este no es mi tierra. Este mundo no es mi lugar. Aunque aquí yo tengo tierra, me he comprado mi casa, tengo mi terreno, todo, pero ellos mismos saben que ellos no son de acá. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el final de toda persona? Aquí en la tierra. La muerte. Entonces dices, yo voy a morir, no me voy a llevar nada, entonces yo no soy de aquí. Pero ellos creían por la fe que Dios le había preparado un lugar especial. Por eso dicen, una ciudad cuyo fundamento y constructor, ¿quién es? Dios. Y eso es eterno. ¿Se dan cuenta? O sea, ya ellos tenían fe en eso. Lo que nosotros ahora creemos, ¿no? Ahora, nuestro Señor Jesucristo no aprobó esto cuando dijo, no se turbe vuestro corazón, creéis en mí, creéis también en Dios. En la casa de mi Padre, ¿qué cosa hay? Muchas moradas. Voy pues a preparar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, eso es lo que está diciendo aquí el escritor de Hebreo. Que esa gente, ya desde el Antiguo Testamento, ya tenían esa idea de que hay un lugar especial donde Dios lo va a llevar a todos los que en Él creen. Entonces, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento? ¿Por fe o por obra? ¿Por fe o por obra? Por la fe, pues, está diciendo, ¿no? Todo, y va a seguir. Después va a hablar de Sara. El 11 dice, ¿no? Así también Sara. El 13 dice que por la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyendo y saludando y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Por qué? Dice el 14, porque los que dicen esto claramente dan a entender que buscaban una patria, que no en la tierra, buscaban una patria. Pues si hubieran estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver. 16. Pero anhelaban una mejor. Esto es, ¿qué? Celestial, el cielo, mejor dicho, ¿no? Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarle Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué es esto? Este es el lugar donde al partir de este mundo vamos a entrar. Este es el lugar donde es eterno. Para eso vino Cristo, para llevarnos a ese lugar. Y esa es la salvación. Porque el hombre pecador y condenado se va al infierno, a sufrir por la eternidad. Pero Jesucristo vino para darnos libertad, salvación y darnos una patria celestial. Una consulta. Esa es la única fe que habla toda la Biblia. Le digo eso porque actualmente
tienen un concepto de fe muy diferente, ¿no? O bueno, más de un concepto de fe. A ver, ¿cuál es esa? Por ejemplo, otro dice, piensan, por ejemplo, dicen, cree en esto, ten fe, que te vas a sanar. Y tal vez muchos piensan que creyendo, declarando, haciendo eso es tener fe. Y es algo lo que la Biblia realmente dice. Bueno, nos pasa un texto que está en Proverbios que dice la muerte, La lengua, eso. No, pues ese texto, claro, o sea, ese texto, yo les he enseñado a ustedes ya, que cuando interpretemos un texto, contexto, no se puede tomar el texto solo. No, ya, y lo vuelvo a repetir eso porque ya que hay muchos. Este es el texto. Antes de yo de definir esto, tengo que ver el contexto superior y el contexto inferior. Y entonces, en todo eso, yo me doy cuenta qué es lo que está tratando de decir acá. Pero si yo tomo solito esto, entonces yo puedo armar lo que quiera. Pues. Y una regla hermenéutica es esto. Y cuando se hace un exégesis se tiene que hacer esto, para entender por qué está diciendo esto. O sea, en dónde está encajando dentro de lo que el autor está escribiendo el significado de esto. Porque si yo lo saco, entonces yo le puedo dar el significado que quiero. Y muchas veces no es eso. Ahora, con respecto a la fe, ¿el hombre tiene fe o no? ¿El hombre tiene fe o no? Tiene una inclinación natural a creer en algo. Claro, ¿eso cómo sería? ¿Eso no se llamaría fe? Ya. Entonces, hablemos de dos tipos de fe. Está la fe divina y está la fe humana. ¿Ya? ¿Qué es la fe divina? ¿Puede el hombre creer en Dios? Estoy hablando del Dios verdadero, porque hay dioses un montón, ¿no? Los griegos, los romanos tenían un montón de dioses y creían en esos dioses. Pero en el Dios verdadero, el de la Biblia, ¿el hombre puede creer? Vamos a Efesios capítulo 8, o 2 nuevamente. ¿Ya? Ya hemos definido aquí en Hebreos 11, ¿no? Efesios 2. Mire lo que dice el 8, y esto tómenlo muy en cuenta para que ustedes se den el trabajo de estudiar la fe en el contexto real de lo que la Biblia enseña. Mire lo que dice: porque por gracia soy salvo, mediante ¿qué? La fe. Y esto no es de vosotros, pues ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es el don de Dios? La fe, pues. O sea, Dios te da a ti la fe para que creas en Él. Por eso, cuando ustedes van, los frutos del Espíritu, ¿cuál es? ¿No es la fe? El don. ¿No hay don de fe? En 1 Corintios 12, ¿hay don de fe o no? ¿Y esa fe de dónde viene? De Dios. Entonces es Dios que te da esa fe para que tú creas en Él. Esa es la fe divina. Pero el hombre también tiene fe o no? Sí. Pero es una fe humana. O sea, la fe humana, ¿qué cosa es? Miren, yo cuando salgo en mi casa,
le digo, ya vengo, ¿ah? Y salgo. Ahora, ¿qué garantiza que yo vuelva? ¿Qué garantiza que yo vuelva? Si yo no sé el futuro. Pero yo creo que voy a volver, por eso le digo, ya vengo. ¿Y ese qué cosa es? Fe. Ya. Ustedes suben a una combi, suben un carro, suben esto. Y bueno, llévame a tal lugar. Ya. ¿Tú estás haciendo eso por fe o no? ¿Tú sabes si ese pata tiene brevete? ¿Tú sabes si ese pata maneja bien? ¿Tú sabes si puede haber un accidente y te estrellas ahí? Pero tú le dices, llévame. ¿Y eso qué cosa es? Fe. Fe. Cuando tú ahorras para comprarte un carro, vamos a poner ese ejemplo. Tú estás ahorrando ahí. Tú estás visualizando el carro. Estoy ahorrando porque quiero comprarme este carro. Yo anhelo ese carro, quiero ese carro. Y estás ahorrando ahí. ¿Qué te da la garantía de que tú vas a tener ese carro? Nada. Pero tú por fe crees. Crees. Y por eso te mueves. En otras palabras, todos nosotros, todos, quiero encerrar tanto creyentes como no creyentes, todos nos movemos por fe, pues. Claro, todos nos movemos por fe. Cuando yo hago, por ejemplo, mis planes para el futuro, cuando yo estuve en la universidad, por ejemplo, nos dijeron, haz un plan de negocio. Un plan de negocio. Entonces cada uno hace su plan. Ahora, en el colegio, el profesor, cuando terminamos la quinta año secundaria, me dijo, ustedes tienen que tener un plan de vida. Háganse un plan de vida. ¿Cómo quieren verse de acá a 5 años? ¿Cómo quieren verse de acá a 10 años? ¿Cómo quieren verse de acá a 15 años? ¿Cómo? Y entonces uno comienza a pensar, a imaginar, ¿no? Pero ¿qué garantiza que eso se cumpla? ¿Qué garantiza que eso se cumpla? Nada, porque estamos en un mundo incierto. Yo cuando salí yo del colegio, yo quise ser abogado. Y todo el mundo decía, sí, tú tienes buena labia. Pero yo dije, voy a descansar 1 año. Y así pasó 1 año, 2 años, 3 años y se me fue. Y cada uno tiene anhelo, tiene deseos, tiene planes, tiene metas. Y eso está bien. Y debemos esforzarnos y luchar por conseguir esas metas, esos deseos, esos anhelos. Pero ¿qué te garantiza que eso va a realizarse? Solo la fe que tienes tú, nada más. Y por esa fe tú estás luchando, estás trabajando, estás esforzándote todo para llegar a tu meta. Pero ¿eso es algo real? Hasta ese momento es solo fe. Y esa fe es una fe humana, nada más. Porque eso no te va a salvar. El lograr tu profesión no te salva. El comprarte una casa deseada, el comprarte tu carro, eso no te va a salvar. Pero por la fe tú vas haciendo eso, vas labrando tu destino, vas estudiando, vas esforzándote, porque tú crees. Y esa creencia te hace a ti, te mueve, mejor dicho. Por eso creo que fue Cicerón que dijo, la fe mueve. ¿Te acuerdas, Carlito? La fe mueve montaña. La fe mueve montaña, decía, ¿no?
Y por eso dice, si tuviera fe. ¿Ya? Entonces, no confundamos la fe humana que todos los tienen con una fe divina, que esto sí es un don. Esto sí es un don. O sea, Dios te da ese don especial para que tú creas. Y te lo da cuando te predican el Evangelio. Pero sigamos en esto. Invariablemente, la única forma del hombre salvarse es a través de la fe puesta en Dios y en la obra redentora que Cristo hizo en la cruz del Calvario, muriendo por mí. Y yo, al depositar mi fe en Él, me apropio de esa obra y ya Dios no me ve a mí como pecador, porque yo, al creer en Él, he depositado en Él todos mis pecados. Porque dice la Biblia que Él llevó nuestros pecados, llevó nuestras iniquidades. Y entonces, cuando yo pongo mi fe en Él, yo le traspaso a Él, le transfiero. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos la parte de la propiciación. Ahí lo vamos a estudiar, esa parte. De que como yo, siendo un pecador, ahora Dios ya no me ve a mí como pecador, sino me ve limpio, como si nunca hubiera hecho nada. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestros pecados. Eso debe quedar claro, hermano. ¿Propiciación es igual a la imputación? Sí, eso lo vamos a ver porque está aquí en la separata. Dime, Carlito. Comparto la posición con usted, sin embargo quiero verlo desde otra perspectiva. Ya. Digamos, elijo, yo quiero ser salvo, recibo a Jesucristo, pero no quiero cumplir la condición, ¿ya? O quiero saber si es requisito indispensable las buenas obras para ser salvo. Es decir, yo quiero ser salvo, pero no quiero hacer las buenas obras. Ya. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ser salvo y elijo recibir en mi corazón a Cristo, pero no quiero hacer las buenas obras, ¿puedo ser salvo? ¿O realmente es requisito indispensable hacer buenas obras para ser salvo? Nuevamente. A ver, Estoy más corta. Ya, ahí está. Yo comparto la misma postura que usted. Ya. Digamos que soy otra persona y me hago la siguiente pregunta. Quiero ser salvo, pero quiero saber si es requisito indispensable hacer buenas obras para ser salvo. No es requisito. Ya te entendí perfectamente. Entonces ahí va la siguiente pregunta. Si no es requisito indispensable, entonces yo creo en Jesucristo, pero puedo robar, porque mi salvación reside en la confianza en Cristo, no reside en las buenas obras. Entonces, Sí. viéndolo desde esa perspectiva, Ya te entendía. Ayer estuve viendo un video de una iglesia que está en Estados Unidos, que se llama la Iglesia Inclusiva. ¿Ya? El nombre me pareció bastante interesante. Dije, Iglesia Inclusiva. Es una iglesia cristiana, entre comillas, donde están los gays, las lesbianas, los trans, los LGTBQ+, ¿no? Y entonces el pastor decía, pues no, que en esta iglesia recibimos a todos, incluso los heterosexuales también, incluso los cristianos también pueden venir acá, todos, porque aquí Dios les ama a todos. Esta es una iglesia inclusiva. Ahora, ¿en qué se basan ellos? Que
pueden venir todos, no importa lo que sean, no importa. Dice, porque Dios los ama a todos. Y como Dios ama a todos, entonces todos están invitados a la casa de Dios. ¿Qué le parece esa lógica? Ajá, eso se llama una iglesia inclusiva. Ahora, miren esta teología, ¿no? Dios ama a toda la humanidad y entonces todos pueden venir aquí, no importando, no interesando su condición de vida. No interesa eso, porque Dios ama a todos, porque Dios es amor. Y de tal manera amó Dios, dice, ¿no? Bien, entonces, pucha, pensar, si tú razonas bajo ese concepto, claro, Dios ama a todos, entonces Dios me ama a mí como soy. No interesa. Ahora, ¿eso enseña la Biblia? No. Ese concepto también es un poco amañado cuando dicen que Dios ama al pecador, pero no al pecado. No, no. ¿Qué enseña la Biblia? No, no, no. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la salvación? Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1:18. Dice, porque la ira, ya lo tienen todos, ¿no? Bien, dice así Romanos capítulo 1:18. Porque la ira, o sea, la cólera, la ira, el castigo de Dios, se revela desde el cielo con toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque de lo que Dios se conoce, Dios se lo manifestó. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder, deidad, se hacen claramente visibles en la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia de su concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombre con hombre, y recibiendo en sí su misma retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, lleno de envidia, homicidios, contienda, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de maldad, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte, y no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con ellas. ¿Qué más podemos decir de esto? ¿Cómo puede haber una iglesia inclusiva? Dios está airado con toda la humanidad. Dios está amargo, molesto con todos los hombres pecadores. ¿Cómo puede decir que Dios ama al pecador? Si dice, la ira de Dios se revela contra todos aquellos que practican ¿qué? La impiedad, el pecado. Dios contra todos ellos está asado. Y lo que calza más aquí es la parte última, donde dice, estando atestado de todas estas cosas, dice fornicación, robo, asesinato, malicia y todas esas cosas. Entonces yo no puedo venir a Dios, decirle, creo en ti, acepto a tu Hijo Jesucristo, pongo mi fe en Él, pero puedo practicar todas estas cosas. ¿Podría hacer eso? No, porque dice, Dios está molesto, con ira, con todos que practican estas cosas. Entonces yo no puedo venir a Dios. Ya por creer en ti, entonces ya tú me das carta libre para yo practicar todas estas cosas, porque ya creí en ti. ¿Podría darse eso? Pues no, pues. No, porque si lo que Dios abomina, lo que Dios le da asco, lo que es, no digo mejor esta palabra, es esa forma de vida. Y porque tú crees en Él, o porque tú dices poner tu fe en Él, te va a dar carta libre Dios, o se va a hacer de la vista gorda, para que tú sigas practicando esto, pero como ya tú pusiste tu fe en Él, entonces ya puedo vivir como me da la gana. No. Y eso lo vamos a ver con más claridad en el 8, cuando tomemos eso, salvo siempre salvo. ¿Han escuchado eso? Una doctrina así, salvo siempre salvo. O sea, porque ya soy salvo, no pierdo mi salvación, entonces ahora vivo como me da la gana. Pues si la salvación no se pierde. Ese es una perversión. Y Pablo lo dice en Romanos 8, dice, si las cosas que yo las destruí, las vuelvo a hacer, transgresor me vuelvo al mismo lugar donde yo estuve antes. Y Tito lo manifiesta mejor, dice que con mi boca profesan conocer a Dios, pero con mis hechos, ¿qué hacen? Lo están negando. Entonces no basta simplemente con decir yo creo en Dios, he puesto mi fe en Jesucristo, y yo vivo como me da la gana. Esto es perversidad. Y eso Dios lo condena. Porque dice que fuimos hechos ¿para qué? ¿Para qué Dios nos salvó? Para buenas obras. Entonces, ¿cuál es el fruto que yo veo en ti de que eres un auténtico cristiano? ¿Cuál es la evidencia de nosotros al decir, sí, yo tengo a Cristo en mi corazón? ¿Cuál es la evidencia? Mis obras evidencian lo que yo soy. No es que yo me salvo, sino van a evidenciar que verdaderamente yo soy un hijo de Dios, porque vivo como Dios quiere que viva, porque obedezco sus leyes, porque obedezco sus mandamientos y porque quiero agradarle a Él. Pero si yo digo, creo en Dios, creo en Jesucristo, pero vivo conforme a la carne, haciendo la voluntad no de Dios, sino del diablo, entonces soy un mentiroso y la verdad no está en mí, dice el apóstol Juan. Sí, dime hermano. No, justamente eso también es lo que decía, está en Romanos 6.1, que dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para Pero el segundo dice, no, pues claro. De ninguna manera, exacto. Si esto yo les enseñé cuando estuvimos estudiando hermatología, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Se lo voy a poner nuevamente acá. Cristo murió por nuestros pecados.
¿O no? ¿Dice la Biblia, sí o no? Cristo murió por nuestros pecados. Ahora, ¿qué me queda a mí? A mí me queda ir al pecado. Y eso lo dice clarito Romanos capítulo 8. Cristo murió por nuestros pecados. Él llevó, Él pagó, porque la paga el pecado, ¿qué cosa es? La muerte. Entonces, Él muere por salvarme a mí, que soy pecador. Pero ahora ya que no tengo pecado, no puedo otra vez revolcarme en el pecado. Y por eso sería, ahora yo muero al pecado. Cristo murió por nuestros pecados, yo ahora y tú tienen que morir al pecado. Y por eso el apóstol en Romanos capítulo 8, que lo hemos estudiado bien al final, ¿recuerdan? El pecado ya no se enseñoreará de nosotros, porque no estamos bajo un régimen de ley, sino estamos bajo la gracia de Dios. Y si las cosas que ya le destruí las vuelvo a hacer, entonces traje todo mi agua y soy un mentiroso. Entonces Cristo murió por nuestros pecados, yo tengo que morir al pecado. ¿Y qué dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20? Juntamente crucificado y ya no vivo yo, yo ya morí, el Walker pasado ha quedado crucificado ahí. Y por más que yo quiera pecar, quiero hacer algo, pero estoy crucificado, hermano. Estoy crucificado, ya no vivo yo. Ahora, ¿quién vive? Cristo. Entonces Cristo comienza a manifestarse a través de mi vida. Y esos son los frutos: el amor, el gozo, la bondad, la misericordia, la mansedumbre, la templanza. Comienzo a mostrar que ese es el carácter de Cristo. Ahora, en eso estamos. En ese proceso estamos. En manifestar la vida de Cristo en nosotros. Por eso que estamos aprendiendo aquí, ¿para qué nos sirve? Para darnos cuenta de que no podemos vivir siendo cristianos como nos da la gana. Y que tenemos que comenzar a producir, porque ya lo tenemos, producir la obra y el carácter de Jesucristo a través de nuestras acciones, a través de nuestra vida, a través de nuestra conducta, nuestro comportamiento, a través de nuestra manera de pensar. Eso es. Pero mientras eso pasa, estamos luchando, estamos todavía, ya que todavía nos quedan esas raíces allí de amargura, de rencor, de envidia, de soberbia. Todavía estamos ahí con ciertas cosas. Pero gracias a la misericordia de Dios, vamos ahí siendo, como dice el apóstol Pablo, renovados, cambiados, ¿no? De triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Es lamentable, hermano, que esas ideas haya hoy en día, ¿no? Y engañan a muchas personas, transversando la palabra y diciendo que aquí es amor y que todo. Ese es el... Es lamentable que se estén haciendo hoy en día eso. Exactamente, sí. Por eso, esa iglesia inclusive me puso a pensar, bueno, que no importa cómo vivas, no importa lo que seas, lesbiana, que es homosexual, que tú seas... Yo digo, yo soy ladrón. Ah, también ven para acá. Pues, ¿no? Oye, yo soy violador. Ah, también ven para acá, pues me viola a todas las hermanas. ¿Cómo puede ser eso? Esa persona que es violador o ¿Cómo puede ser eso, no? se arrepientan y vuelvan a la verdad. Pero ya no puede haber eso en una iglesia inclusiva. Pues. Porque en la iglesia inclusiva vienen todos. Pero dice, vengan, Dios es amor, los ama a todos. Y lo peor que dicen, no importa lo que seas. ¿Cómo va a ser? No importa lo que sea. El tema sería que tiene un concepto erróneo del amor, realmente. Un concepto muy... Es que no entienden que el amor de Dios solo es manifestado a sus hijos. Y también Dios es amor, justicia, lo demás. Claro, Dios dice, hemos leído ahí, Dios está airado, Dios está molesto, Dios está con cólera contra todos aquellos que practican la impiedad y el pecado. Eso lo dice la Biblia. No lo leen, no lo ven de esa forma. Claro, no lo ven así, pues claro, sino que toman el concepto amor
para decir, Dios los ama a todos. Sigo haciendo lo mismo. Por supuesto que no es así. Incluso hay cristianos también que tienen ese concepto errado entre el amor. Claro. También hay iglesias así tipo liberales, son cristianas también, ¿no? Sí, sí, sí. Como tienen- Tienen el cliché, yo diría que tienen el cliché cristiano, no son cristianos. Si no es, Pablo nos está diciendo al comienzo que hemos leído, ¿no? Si alguien viene con un evangelio diferente, ¿qué cosa es? Un anatema, pues, es un maldito. ¿Por qué? Porque está llevando a toda la gente al infierno, creyendo que están siguiendo a Dios. Y lo que el diablo quiere es que tú te vayas al infierno religiosamente. Él no quiere que seas ateo, quiere que tengas una religión, quiere que tengas una fe, pero que no sea la verdad, simplemente eso. Porque sabe que así religiosamente te vas al infierno. Pregunta. Hay personas, Ya me da miedo tu pregunta, Calito. A ver, vamos, Calito. hay personas que son criados, adoctrinados, por ejemplo, en una determinada secta, ¿ya? Y a veces en esa fe, ¿no? En la vivencia de esa creencia, mueren. Me pregunto yo, ¿es justo, digamos la palabra, entre comillas, que esa persona no alcance la salvación porque toda su vida creyó en eso que estaba equivocado? ¿Sería justo eso que no alcance la salvación? Sería como, para terminar mi idea, como aquella persona que ha sido estafada y que la meten a la cárcel por haber sido estafada. O sea, que cometieron una injusticia con esa persona. No, o sea, por ejemplo, esas personas que murieron, digamos, los mormones, por así decirlo, ¿ya? En la fe de los mormones, jovencitos, un accidente de tránsito, murieron. ¿Ya? Desde la cosmovisión evangélica, por así decirlo, digamos, ese amigo no es salvo, porque murió en la fe de los mormones. ¿Sería esto correcto? Viendo también que sería la misma perspectiva, o en un paralelo, de que una persona, porque esta persona de los mormones ha sido engañada, por así decirlo. Pero en un efecto paralelo, se podría decir también que un joven al cual le han estafado, por decir, en mesa redonda, lo meten a la cárcel porque lo estafaron. ¿Y por qué lo van a meter a la cárcel? Porque lo estafaron. Esto es una injusticia, pues. Exactamente. Ahora, Eso esa sí. pregunta yo la paso No, es que no puede ser eso. al joven de los mormones. No, porque en el otro lado es una injusticia. ¿Ya? En el otro lado no, porque es su elección. Pero ¿cómo puede ser elección? Porque los mormones también tienen la Biblia. Sí, maestro, pero ¿cómo puede ser elección si desde niño te han adoctrinado a ellos? Oye, Mueres en esa doctrina, porque hoy en día hay jovencitos que tienen 15 años, 16 años, y Ya. tú les quieres hablar de Cristo y lo único que ellos han sabido del evangelismo es sobre los mormones. ya. En ese caso, Ya. real, genuino, verídico, Ya te entendí. ¿Quién de nosotros aquí viene de una familia evangélica de chiquito? ¿Quién? ¿Quién nació en una familia evangélica? Nadie. Ni yo tampoco. ¿Y cómo me he convertido entonces? pero esto no quita de que la realidad de que hay jóvenes de 16 años que mueren en accidentes creyendo en John Smith, que es el profeta de Jesucristo. Son hechos reales. Sí, Jóvenes de 16 mira. años que mueren. Es como que me digas tú a alguien que recién está pues conociendo la verdad y muere. O sea, Dios no va a condenar a alguien que no haya tenido conciencia de quién es Él. Por eso que los niños se salvan. ¿Por qué se salvan los niños? Porque no tienen conciencia. Y Dios no puede condenar a alguien que no tiene conciencia. ¿Por qué? Porque Dios lo va a juzgar por nuestra conciencia. Entonces, si hay algo, que yo estoy siguiendo una fe, que está errada, ¿no? Pero tengo el libro, o sea, los testigos de Jehová tienen la Biblia, los mormones tienen la Biblia, los adventistas tienen la Biblia, los barbones y pelucones tienen la Biblia.
La ciencia cristiana tiene la Biblia. Eso de la diosa madre tiene la Biblia. Hay muchas personas que salen de ahí porque se ponen a estudiar la Biblia. Pero hay otros que no les interesa. Entonces ya la culpa no es en sí de la religión, sino es mía por no buscar la verdad. Por eso yo creo que fue en la clase 2, pues. Yo le pregunté, ¿cómo sabes tú que estás en la verdad? ¿Cómo sabes tú que esta iglesia predica la verdad? ¿Cómo sabes tú que la religión cristiana es la verdadera? ¿Qué te ha garantizado eso? ¿Qué te hace creer que... ¿Por qué no pueden tener la verdad los católicos? ¿Por qué no pueden tener la verdad los mormones o los adventistas? ¿Por qué necesariamente esta? De repente estamos adoctrinando para que tú permanezcas aquí cuando aquí puede estar la mentira. Entonces, ¿pero qué te garantiza que esta es la verdad? Pero eso es una vez que tú ya lo conoces. Pero tienes, para eso Dios Por ejemplo, ¿usted a qué edad recibió a Cristo? A los 29 años casi. 29 años. 29 años, sí. Y a los 20 años, cuando usted vivía su vida... Era un católico... claro, era un católico de esos que no son practicantes, ¿no? Iba a la iglesia a veces, o cuando tenía problemas, o iba a la iglesia cuando había un bautismo o un matrimonio, ¿no? Pero no era un católico acérrimo. Pero usted tenía la confianza a los 20 años de que lo que usted hacía no era tan malo, de que lo que usted hacía estaba bien. Estábamos en la ignorancia, como dice la Biblia, ¿no? El punto es de que hay muchas jóvenes que a los 20, 25 años tienen esa creencia y lamentablemente en el camino mueren, ¿no? Entonces a eso iba más o menos mi pregunta, ¿no? Claro, mira, en el caso de esas personas, porque hay un caso bien relevante que siempre ponen a los misioneros, ¿no? Misioneros. Por eso que las misiones se esfuerzan en eso, ¿no? Vamos a poner que en África hay una aldea nómade, donde todavía no ha llegado ninguna persona, pero ahí viven, ¿no? Y nadie les ha predicado el Evangelio. Ellos no conocen nada de Cristo. Ellos siguen su propia forma de vida, su propio sistema. Esto. ¿Qué pasa con esos que están muriendo ahí? ¿Cómo van a dar cuenta a Dios cuando ellos tengan que llegar? Porque al ser personas van a llegar ante Dios, ¿no? ¿Cómo van Dios a juzgarlo a ellos? Por su conciencia. ¿Dónde está eso? Porque me imagino que también los incas, Claro. los incas, las juzgará por su conciencia. ¿Dónde está eso? Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Ya, Romanos capítulo 2 dice, el versículo 2:12 dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también serán juzgados. Miren este concepto, porque todos los que sin ley, o sea, desconociendo la ley de Dios, lo transgredieron todo, pero como ellos no conocían, pues dice acá, porque los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles, aquí se está refiriendo a quién, a los gentiles que no conocen a Dios, por eso se llaman gentiles. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, o sea que desconocen la ley de Dios, que no saben la ley de Dios, dice, hacen por naturaleza. O sea, no conozco la ley de Dios, pero yo sé que robar es malo. No conozco la ley de Dios, pero yo sé que matar es malo. Entonces dice él aquí, por lo que no conocen la ley de Dios, pero por naturaleza lo hacen, es ley. Aunque estos no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita, ¿en dónde? Y dando testimonio, ¿qué? Su conciencia, ajustándolo.
O sea, hay algo que Dios ha puesto en el hombre, así sea cristiano o no cristiano, que es su conciencia. Y la conciencia es como un semáforo que te dice lo que está bien y lo que está mal. Y eso nadie se escapa. Yo cuando la primera vez que le robé plata a mi mamá de la cartera, temblaba. Porque sabía que eso estaba mal. Pero lo hice. La segunda vez igual. Ya en la tercera vez ya lo hice con mayor. ¿Por qué? Porque voy cauterizando mi conciencia. Un pecado, cuando lo cometes la primera vez, te da miedo, tiemblas. Pero cuando ese pecado ya se vuelve repetitivo, ya te vuelve un sinvergüenza. Te vuelve un sinvergüenza. Ya no te importa. Ya. ¿Y qué has hecho ahí? Has cauterizado, porque la conciencia te acusa de todas maneras. La conciencia te dice lo que está mal. Así sea cristiano o no cristiano, la conciencia es algo que el hombre no puede evitar. Por eso alguien cuando hace algo malo, está nervioso. Ahí está en el aeropuerto, por ejemplo. No, hay un pata que está mirando a todos así y ve a un hombre que está. A ver, chápenlo ese. Van y sí es cierto, ¿no? ¿Qué lo delató? Su conciencia, porque el hombre sabe que está llevando droga, sabe que está haciendo algo malo y entonces está nervioso, se siente mal y entonces los psicólogos dicen, no, en algo está. A ver, investigue y lo sacan. ¿Qué lo delató? Su conciencia, porque él sabe que está haciendo algo malo. Los esposos cuando engañan a su esposa, la mujer dice que tiene cierto sentido, ¿no? Pero no es que tengan cierto sentido, sino que bajo el nerviosismo o la forma, te dan cuenta de algo ahí ya. Igual cuando los detectives investigan, ¿no? Dicen, no, yo soy inocente, y de pronto le hacen una pregunta y caen en contradicción. ¿Se dan cuenta por qué? Porque su conciencia lo está acusando. Y aunque ellos quieran tapar, al final sale bajo unas técnicas que ellos tienen, ¿no? De hacer preguntas contradictorias, lo sacan a la luz todo. Pero ¿qué es lo que lo delató? Es su conciencia. Entonces la conciencia es lo que Dios ha puesto en el hombre para que el hombre se dé cuenta de lo que es bueno y lo que es malo. Porque mira, por ejemplo, cuando existía la cortina de hierro, lo que llaman la URSS, ¿no? Ellos eran ateos porque eran comunistas, no creían en Dios. Sin embargo, en su constitución, en sus leyes que regían, decían no mates, no robes, no violes, no mientas, no engañes. Todo eso estaba en su constitución. Y ellos no creían en Dios. ¿De dónde sacaron eso? Su conciencia. Saben lo que es malo. Los incas, ¿cuántas leyes tenían? 3. ¿De dónde sacaron ellos eso que robar era malo? ¿De dónde sacaron eso que ser flojo era malo? ¿De dónde? Su conciencia. Y no eran cristianos, no conocían la ley de Dios, pues sin embargo eso ya lo dice en la ley de Dios. Entonces esas personas, como dice aquí, van a ser juzgadas por su conciencia. Pero aquel que se le predicó, aquel que conoce la verdad, ya está frito, porque ya no va a ser por su conciencia, sino porque rechazó la obra más grande que Dios hizo por la humanidad, que es entregar a su Hijo para que nos salve. Y si yo rechazo eso, es lo peor que puede hacer el hombre, porque se condena para toda la eternidad. ¿Ven? Vamos a poner el pie entonces y terminamos, hermano. Ya, no hemos avanzado mucho, pero hay que entrar más en el concepto doctrinal que en la definición. La definición muy poco, porque nosotros no somos académicos, pero de todas maneras hay que saber. Vamos a poner el pie y vamos a orar, mis hermanos. Gracias, nuestro Padre y Dios,
En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te damos las gracias, Señor, por esa salvación tan grande que tú ganaste en la cruz y que nos la regalaste a nosotros, tus hijos, para que a través de la fe podamos asirnos de esa salvación, Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú, oh Dios, hiciste la obra redentora más grande al enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar el precio de mi culpa y de mi pecado en la cruz. Señor, por eso te amo, te alabo, te bendigo y siempre te agradeceré, Señor. Gracias, mi Padre, gracias, mi Dios. Y Dios bendice a mis hermanos, llévalo con bien a sus hogares, guárdalo de todo mal y que ellos persistan y sigan adelante en esta salvación tan grande. En el nombre de Jesús, te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Amén.